Bueno, pues en este vídeo vamos a estudiar la relación entre las derivadas y la monotonía. Muy importante, una de las mayores aplicaciones de la del estudio de las derivadas. Entonces, resumiendo mucho, los conceptos es que como la derivada se corresponde con la inclinación de la recta tangente, con la pendiente de la recta tangente, si la derivada de la función en un punto es positiva, eso quiere decir que la función es creciente en ese punto. Si la derivada de la función en un punto es negativa, eso quiere decir que la función es decreciente en ese punto, y si la derivada se anula, pues entonces f de x puede tener, no es seguro, pero puede tener un extremo relativo, un máximo o un mínimo en el punto pues, a f de a. Vamos a verlo muy sintético aplicado a un par de ejemplos, un par de ejercicios. Este ejercicio nos diría, estudia la monotonía de la función x cubo menos 12x más 9. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que estudiar el signo de su derivada. Entonces, lo primero es derivar f' de x, como es una polinómica, sería 3x cuadrado menos 12. La derivada es 3x cuadrado menos 12. Entonces, lo que vamos a hacer es igualarla a 0. Igual que hacíamos para estudiar el signo de una función, pues la igualamos a 0, estudiamos dónde se anula, y en los intervalos que nos queden, pues si el signo es positivo o negativo. Por lo tanto, si 3x cuadrado menos 12 igual a 0, pues 3x cuadrado es 12, x cuadrado 12 entre 3, que es 4, pues x es más o menos las raíces de 4, es decir, más 2 y menos 2. Por lo tanto, el signo de la derivada pues va a cambiar, o puede cambiar, en menos 2 y en 2. Entonces ahora cogemos un valor anterior a menos 2 y probamos en su derivada, estamos viendo el signo de la derivada, qué signo tiene. Si cogemos el menos 10, pues menos 10 en su derivada, pues tendría 300 menos 12, 288. Bueno, pues tiene signo positivo. Por lo tanto, como en todo este intervalo menos infinito menos 2, en menos infinito menos 2, su derivada es positiva, quiere decir que es creciente. La función es creciente. Si probamos un punto entre menos 2 y 2, en su derivada, si sustituimos, por ejemplo el 0, que es el más cómodo, 0 al cuadrado 0 por 3, 0, menos 12, menos 12. Es decir, aquí va a ser decreciente en todo el intervalo. Y si probamos un punto superior a 2, por ejemplo el 5, pues 75 menos 12, positivo, por lo tanto, creciente. Por lo tanto, primera conclusión del estudio de la monotonía. Entre menos infinito menos 2 y de 2 a infinito, f de x es creciente. Y entre menos 2 y 2, f de x, no f', f de x. Estamos sacando conclusiones sobre la función. Es decreciente. Y ahora, ¿qué pasa en el menos 2? Pues el punto menos 2, que es un punto donde se anula la derivada, la función pasa de creciente a decreciente. Cambia la monotonía. Entonces, en el punto menos 2 hay un máximo, porque pasa de crecer a decrecer. En el punto menos 2, y vamos a calcular su imagen. Siempre que hablemos de un punto vamos a decir sus dos coordenadas. Entonces, la imagen la calculamos por la función original, haciendo menos 2 al cubo menos 12 por menos 2 más 9. Entonces, menos 2 al cubo son menos 8, más 24 más 9, que son 25. Pues en el punto menos 2, 25, hay un máximo relativo. No es que sea el máximo absoluto de la función, sino que cambia de creciente a decreciente. Y por una razón, pues la misma razón, pues en el punto 2, 2 y la imagen de 2, pues la calculamos como 2 al cubo, que son 8 menos 24 más 9, 17 menos 24 menos 7, o en el punto 2 menos 7, la función se anula su derivada y pasa de decreciente a creciente, por lo tanto hay un mínimo relativo. Entonces ya con esto, pues es una herramienta muy útil para la posterior representación de la función. Sabe cuándo creciente, decreciente y si hay máximo o mínimo relativo. Vamos a hacer otro ejemplo y luego visualizamos esto en el GeoGebra para que veamos que efectivamente nos encaja con las conclusiones que hemos sacado. Otro ejercicio. Aquí tenemos una racional. Estudia la monotonía de f de x, x cuadrado más 9 partido por x. Entonces, para estudiar la monotonía hay que estudiar el signo de f' de x. Entonces, en la recta real, pues vamos a
incluir los puntos donde se anula la derivada, pero siempre hay que tener en cuenta el dominio. O sea, lo primero que hay que hacer en una función racional es saber su dominio. Y el dominio de f de x, pues todos los puntos reales, excepto lo que anula el denominador, como el denominador está partido por x, pues 0. Es decir, siempre vamos a tener que tener en cuenta, cuando estudie el signo de la función o el signo de la derivada o el signo de la segunda derivada más adelante, siempre voy a tener que quitar en la recta los puntos que anulen el denominador, los puntos que no estén en el dominio, porque ahí puede haber cambios sin que se haya anulado la derivada. Siempre añadimos aquí lo que no esté en el dominio. Pues venga, vamos a derivar una función racional facilita, que aplicando la regla del cociente, pues tenemos derivada del numerador, que es 2x, por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que sería 1, partido por x al cuadrado. Es decir, tenemos 2x al cuadrado menos x al cuadrado menos 9 partido por x cuadrado, es decir, x cuadrado menos 9 partido por x cuadrado. Que no se puede simplificar. Si se puede simplificar, se simplifica, que nos va a ahorrar trabajo y nos va a dar menos problemas, pero aquí no podemos tachar ni se os ocurra porque tendríamos que sacar factor común y no podemos sacar. Aquí podríamos, lo de arriba es una igualdad notable, pero no se puede simplificar con nada más abajo. Vale, pues entonces vamos a ver cuándo se anula la derivada, cuándo cambia de signo la derivada y cambia de creciente a decreciente, de decreciente a creciente. Bueno, entonces, si se anula una fracción, eso solo se puede anular si se anula el numerador, el denominador no, entonces esto pues es x cuadrado 9, x más menos la raíz de 9, es decir, más 3 y menos 3. Por lo tanto, vamos a estudiar el signo de la derivada en estos 4 intervalos. Hasta menos 3, de menos 3 a 0, menos 3 el dominio, de 0 a 3 y de 3 a infinito. Por lo tanto, voy haciendo expresión, que ya no me cabe la cosa aquí. Vamos a ver, desde menos infinito a menos 3, uy, he borrado la derivada. La derivada me interesa tenerla. Vamos a ponerla, esta derivada, para poder probar ahora, porque para anularla solo me interesaba el numerador, pero para el signo me interesa también numerador y denominador. En un caso genérico, en este caso, pues como es x cuadrado, el denominador siempre va a ser positivo y no me va a cambiar especialmente. Vale, si cogemos un punto que esté anterior a menos 3, por ejemplo menos 10, lo podemos calcular con la calculadora, cosa que a mí pues, la uso cuando me parece necesario y ahora creo que no es el caso. Pues 100 menos 9 serían 91 partido por 100, positivo, por lo tanto aquí es creciente. Entre menos 3 y 0, por ejemplo, menos 1, pues menos 1 al cuadrado es 1, menos 9 menos 8 partido por 1, negativo, por lo tanto la función es decreciente. Entre 0 y... Bueno, esta función es par, así que va a salir otra vez decreciente y creciente. Entre 0 y 3, no sé por qué se ha borrado eso, lo borro yo. Si cojo el 2, 2 al cuadrado 4, menos 4 son menos 5, entre 4 negativo, vuelve a ser decreciente y a partir de 3, por ejemplo el 1000, pues 1000 al cuadrado es 1.000.000 menos 9.999, positivo entre positivo, positivo, creciente. Ya digo, si alguno está muy oxidado, pues que meta calculadora aquí. Entonces, la función va a ser creciente, decreciente, hay una asíntota en el 0 y luego decreciente y creciente. Por lo tanto, en el punto menos 3, imagen que vamos a calcular ahora, menos 3 al cuadrado son 9 y 9, 18. Entre menos 3 menos 6, pues en el menos 3 menos 6 va a haber pasa de creciente a decreciente, es decir, un máximo relativo. Y en el 3, 6, pues va a haber de decreciente a creciente, un mínimo relativo. Entonces, estoy diciendo antes que la función es par, pero la par es la derivada de esta función es impar. Viéndola ahí arriba. Para luego la gráfica. Entonces tendríamos que sería creciente de menos infinito a menos 3, y de 3 a infinito, y decreciente de menos 3 a 0 y de 0 a 3. Vamos a escribirlo. Creciente en los intervalos menos infinito, menos 3, y 3 infinito,
y decreciente entre menos 3 y 0 y sí, me gusta. Voy a poner una unión, que no queda muy matemático. 6. Unión de 0 a 3. No añadamos el 0 porque el 0 no está en el dominio, entonces no es que haya un cambio, sino que simplemente pues hay una asíntota y la asíntota puede que se mantenga igual, como en este caso decreciente, o que haya un cambio, pero no porque haya un máximo o un mínimo. Entonces los máximos o mínimos son puntos. No nos olvidemos porque no pueden ser valores que no estén en el dominio. Bueno, como dije, vamos a ver esto en el GeoGebra. Esta es la función que acabamos de ver. Es la racional que tenía una asíntota en 0. Y como vemos, pues en el menos 3 había un máximo y en el 3 había un mínimo. Que nadie le da son relativos, es decir, este es el más alto de los puntos de alrededor y este es el más bajo de los puntos de alrededor. Que el mínimo es más alto que el máximo, sí, porque son relativos, no son absolutos. Y la otra función es la polinómica, la cúbica, pues teníamos un máximo en el menos 2 y un mínimo en el 2. Aquí tenemos lo mismo. Y pasa de creciente a decreciente y luego a creciente otra vez. Aquí no hay ningún punto que no esté en dominio. Las polinómicas tienen como dominio todo R. Bueno, pues espero que, aunque hablo un poquito rápido, podéis revisar el vídeo si hace falta un par de veces porque los conceptos son bastante sencillos y ya os podéis poner a practicar. ¡Ánimo!